Diálogo con Jorge Zelaya. El coordinador de vigilancia de virus y otras enfermedades de la Secretaría de Salud, el doctor Homer Mejía, considera que evitar el dengue y el coronavirus está en manos de cada hondureño, pero eso depende del compromiso para seguir las acciones de prevención al contagio de ambos padecimientos. El galeno ha manifestado en reiteradas ocasiones que en los próximos meses viene la lluvia y cuando el sol sale acelera el proceso de metamorfosis del zancudo, lo que disparará los casos del dengue. Pero además recomienda estar pendientes de los síntomas del COVID-19, que son fiebre, dolor de cabeza, tos seca y cansancio, entre otros. Honduras ha desarrollado su propia estrategia para la atención de pacientes y enfrentar la pandemia del COVID-19, pero el trabajo es de todos. El doctor Homer Mejía nos acompaña a continuación en el segmento El Diálogo con el licenciado Jorge Zelaya para ampliar la situación real que enfrenta Honduras con estas dos enfermedades. Autoridades de la Secretaría de Salud han detallado los avances que se tiene en cuanto al manejo de la pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica con la habilitación de nuevos laboratorios para procesamiento de pruebas. Uno en Copán, que será capaz de procesar pruebas PCR para Ocotepeque y Lempira, mientras que la cobertura de laboratorio en Atlántida será para los departamentos, aparte obviamente de allí, de Colón e Islas de la Bahía, y también gracias a Dios. Pero como si fuera poco, ante la crisis por la pandemia, un total de 7 departamentos han sido declarados en emergencia. 2 de ellos permanecen en estado de epidemia por el alto número de casos de dengue. Los departamentos en fase alerta son Colón, Francisco Morazán, gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, Ocotepeque y también Valle. Por otra parte, los departamentos elevados a una fase epidémica son Olancho y El Paraíso. Epidemiológicamente hablando, se explica que estar en fase de alerta significa que el número de casos supera la cantidad de los esperados en un determinado periodo de tiempo. Para hablar de la actual situación sanitaria del país, nos acompaña vía Zoom el doctor Homer Mejía, que es el coordinador nacional de vigilancia de la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días y por supuesto, como siempre, un placer que esté aquí con nosotros en el diálogo. Buenos días. Si nos activa, por favor, doctor, su micrófono, porque tenemos dificultad, no lo estamos escuchando, solo viendo. Sí, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muchas gracias, como siempre, por la invitación que hace hasta esta Secretaría de Salud para poder informar a la población hondureña sobre temas importantes en este tema de salud, como lo es el dengue, una de las enfermedades que conforman el grupo de las arbovirosis, y que para poder transmitir esta enfermedad se necesita de un vector, y que este vector es un zancudo hembra, Aedes aegypti, que pica a la persona que tiene el virus del dengue. Luego este zancudo es portador del virus y va a picar a personas sanas, y es donde transmite el virus, y es cuando ya se presentan las manifestaciones clínicas, y es una enfermedad que año tras año abate al país porque provoca una situación de epidemias. Tenemos ya varios años de manera consecutiva de estar en una situación epidémica. En este momento, por la pandemia de la COVID-19, se han disminuido los casos en comparación al año anterior. Sin embargo, estamos viendo que se están incrementando los casos de manera paulatina, y como usted lo acaba de mencionar en su introducción, hay 7 departamentos que están en una fase de alerta y 2 en una fase de epidemia. Por lo tanto, hemos hecho a bien actuar de manera inmediata con las autoridades de las regiones sanitarias de los departamentos correspondientes para iniciar con las acciones de prevención y control. Sí. ¿Qué pasa, doctor, actualmente con el procesamiento de pruebas PCR? La gente se sigue preguntando, a veces, por ejemplo, anoche un poquito más de 1000, pero es increíble que a veces se hacen 500. Entonces, uno quisiera, ya con estos 2 laboratorios que van a entrar a funcionar, ¿esa problemática va a solucionarse en forma definitiva en los próximos días? Licenciado Jorgito, la dificultad en este momento no está
en que hay un problema con el equipo de laboratorio. La situación está en que la población hondureña se ha relajado, ya no está visitando los centros de triaje, por lo tanto no se están tomando el número de muestras que a principio de la pandemia se estaban tomando, que prácticamente estábamos procesando entre 1.500, 1.800 muestras de manera diaria. Con la descentralización de la técnica de PCR en tiempo real, que es una prueba de diagnóstico Gold Standard, que es la prueba definitiva internacional para el diagnóstico de la COVID, en este momento se han disminuido el número de muestras porque la población se está volviendo apática, no está acudiendo de manera preventiva a los establecimientos de triaje. Recordemos que los establecimientos de triaje fueron implementados con la medida de evitar la saturación en hospitalizaciones de casos leves que pueden ser manejados de manera ambulatoria. Sin embargo, estamos viendo que la población hondureña ya esto lo está tomando como que si fuera un virus normal como el de la influenza, que año tras año que circula, y ha bajado la guardia con el uso de las medidas de protección personal, específicamente el uso de la mascarilla. Estamos viendo que en los diferentes lugares se están realizando partidos de futbolito, potras en la calle, como popularmente le llamamos a esos partiditos de fútbol que se hacen en los barrios y colonias en la calle. Están ocurriendo eventos de concentración de personas como eventos de bodas, celebración de cumpleaños. También las personas están asistiendo a algunas iglesias. Estamos viendo concentraciones políticas con más de 50 personas sin el uso de la mascarilla. Y esto pone en riesgo porque hay personas que son portadoras del virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 y que son asintomáticos. Y eso de ser asintomáticos pone en riesgo porque estar más de 15 minutos cerca de esta persona a una distancia menor de 2 metros y no usan la mascarilla facilita la transmisión del virus. Y esta persona adquiere el virus en estos lugares, regresa a su casa, infecta a sus familiares e infecta a otros vecinos dentro de la comunidad. Y estamos viendo esa apatía ahorita, licenciado Jorge Zelaya, de que las personas no están acudiendo a los establecimientos de triaje. Hemos hecho visitas sábados, usted va un día domingo y va a encontrar totalmente vacío. Recordemos que los establecimientos de triaje se le da una evaluación médica a ese paciente por médicos que se encuentran ahí, lo evalúan, lo examinan, ven cómo están sus pulmones, empiezan a hacer preguntas fundamentales en la parte clínica y epidemiológica, luego se procede a tomar una muestra, también se le practica la prueba de diagnóstico temprano, famosa prueba rápida, y se hace toma del hisopado nasal y faríngeo. Pero estamos teniendo ahorita los resultados de las muestras que son tomadas de hisopado nasal y faríngeo en 72 horas, estamos entregando ya los resultados. Sin embargo, como le digo, hay una apatía de la población en acudir a estos establecimientos. Y lo que nos preocupa es que en los departamentos que reportaron casos en una fase última de esta pandemia, son los departamentos que estamos viendo que se están incrementando. El caso de Olancho, el caso del departamento de Copán, estamos viendo también que hay una situación muy considerable en Isla de la Bahía, en Roatán. Y nosotros hacíamos un análisis de una investigación que se hizo con unas autoridades de un municipio en Intibucá, donde la población no usa mascarilla y referían dentro de los comentarios que el virus no estaba circulando ahí. La sorpresa es que después de realizar un número considerable de muestras, el 90% tiene o había ya pasado el virus en esas personas. Entonces, los municipios de tierra adentro de estos departamentos pueden llegar a saturar los hospitales regionales y al ocurrir una mayor demanda de casos que ameriten un manejo más especializado, se van a tener que referir a los hospitales nacionales como el Hospital Escuela, el Instituto Cardiopulmonar, el Hospital de Especialidad Pediátrica María o el Catarino Rivas en San Pedro Sula, y esto puede llevar a una situación como en el mes de julio, que hubo un colapso en el sistema
de la red de salud hospitalaria, donde no había cupo para ingresar pacientes, ni en el sector privado, ningún hospital. Usted iba con la plata y ni aún así con la plata le decían que no había cupo, que no había disponibilidad de oxígeno. Entonces, muy importante que la población que nos está viendo en este tan prestigioso medio televisivo de comunicación y con temas importantes de salud, escuche el mensaje que le estamos brindando desde la Secretaría de Salud, que ante la presencia de manifestaciones clínicas o si estuvo en contacto con una persona que le comunicó que se había hecho la prueba y que había dado positivo por COVID y ella no ha presentado síntomas, que es un caso asintomático, debe de acudir a los diferentes establecimientos de triaje donde la van a evaluar y le van a dar el tratamiento maíz también, un tratamiento maíz que tiene un costo si lo compra en cualquier farmacia que anda aproximadamente entre 2.000 o 3.000 lempiras, licenciado Jorge Zelaya. Doctor, estamos y compartimos en el sentido de que la gente se ha de repente relajado y esa no es una percepción, sino que es una realidad, pero con esto de la reapertura económica también es un hecho que van a existir un rebrote, tal vez no en la dimensión que todos no quisiéramos. Cuando decimos no quisiéramos es que vayan casos como en esta primera fase que se ha dado en el país. Pero ¿qué se está haciendo a nivel de SINAJER? Esto es importante porque cuando se quiere que la economía regrese a la normalidad, es indudable que van a haber más casos de COVID. ¿Cuál es el grado de conciencia que se hace en empresa privada, en la misma gente que está en el gobierno, que en unas instituciones, entiendo, un 40 y hasta un 50% están trabajando en este momento, pero que a medida se vayan pasando los días, vayan pasando los meses, da la sensación que se quiere regresar al 100% y eso debería ser en un momento determinado. Pero ese relajamiento y ese llamado permanente que se tiene que hacer a la gente para que se lave las manos, que haya distanciamiento y que use la mascarilla. ¿Cree que quién estaría fallando? Primariamente es indiscutible que es uno, porque es propiamente la persona, pero tienen que haber mensajes más permanentes de las autoridades y un poco más de conciencia en quienes asumen posiciones de liderazgo en el país para que la gente tome conciencia una vez más en ello y aplique estas medidas de bioseguridad, doctor. Sí, lo que usted acaba de mencionar es lo correcto. Es fundamental que la reapertura en la economía se esté dando de una manera gradual y responsable, porque ningún país del mundo va a sobrevivir teniendo una economía muerta. De hecho, el índice de pobreza ha aumentado en el país con el cierre de las fuentes de trabajo. Sin embargo, usted acaba de mencionar dos aspectos importantes en este comentario. El primero es que usted y yo y las demás personas debemos de ser responsables en protegernos a nosotros mismos para poder proteger nuestra familia, a nuestros vecinos, usando la mascarilla como una de las medidas fundamentales de protección personal, aparte del distanciamiento de los 2 metros, del lavado de manos con agua o jabón o alcohol gel. Esta es una de las medidas fundamentales. Si vemos, este es un aspecto cultural que nos va a llevar tiempo, a mediano, a largo plazo. Esto es una cuestión que debemos de verla como los países asiáticos, que ellos ya tienen dentro de su costumbre cultural, que si tienen problemas respiratorios, síntomas respiratorios, inmediatamente se colocan una mascarilla estando en su casa, cuando van a salir a tomar el transporte público para desplazarse a su trabajo y en el trabajo están realizando sus actividades laborales y están con la mascarilla. En cambio, para nosotros cambiar de chip cultural lleva un proceso de tiempo, pero que es fundamental para poder mantener la economía que se vaya recuperando, porque el proceso que acabamos de pasar, todos los países del mundo, ha sido un proceso en el cual el número de pobreza en las personas ha aumentado y esto nos lleva a que si nosotros deseamos recuperar poco a poco dentro de la economía de un país, debemos de ser responsables en el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad. El otro punto, usted mencionaba todos aquellos empresas pequeñas, medianas, gran industria, lo que es los servicios bancarios, empresas que dedican a la construcción, que ofrecen servicios en la venta de materiales e insumos. Se debe de continuar
solicitándole a la persona que llega a demandar el servicio lo que es su identidad para ver qué son los dígitos que corresponden al día que él está circulando. Deben de estar haciendo las medidas en la cual tiene que hacer una desinfección de lo que es la planta de los zapatos, de la suela de los zapatos, aplicarse alcohol gel al momento de entrar al lugar que ofrece el servicio público, y también en los supermercados con esas carretillas, pues estarlas desinfectando en los pasamanos que uno los toca para poder empujarlas. Si todos hacemos cada uno la parte que nos corresponde, no vamos a ver este incremento de una manera considerable de los casos y por ende el número de defunciones que se están presentando. Por ejemplo, nosotros teníamos una conversación con la epidemióloga de Olancho, la doctora Ofelia Martínez, y me decía, mira, el número de casos aquí en Olancho se está incrementando a pesar de que fue uno de los departamentos que teníamos pocos casos, que teníamos unas maneras estrictas, rigurosas, donde casi nadie entraba ni salía ahí a ese departamento. Hoy la población se ha relajado, la población está realizando actividades de concentración y como que esto ya lo ve que es una forma normal que en algún momento vamos a adquirir el virus. Claro, es normal que en algún momento los que no nos hayamos infectado de este virus vamos a adquirirlo porque es un nuevo virus y el organismo no tiene defensas contra este nuevo virus. Y la vacuna contra este virus va a llegar hasta el próximo año, al primer trimestre probablemente, y solo va a ser aplicada a las poblaciones vulnerables. No se va a aplicar a la población total. En ningún país del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad se ha aplicado una vacuna a la población total de un país, con los altos costos que tiene. Entonces lo que nos queda es el cumplimiento de estas medidas con el uso de la mascarilla, que es la manera más eficaz para interrumpir la transmisión de la enfermedad y obviamente de contagiarnos, licenciado. Estamos completamente de acuerdo y no es que es difícil, es imposible en cualquier país, en cualquier parte, practicárselos estos a la población en general, al 100%. En la mayoría de los casos no se llega ni siquiera a un 70%. En pandemias como la que estamos enfrentando, que se dan cada 100 años probablemente, porque es increíble la cantidad de personas que están muriendo y los millones y millones de personas contagiadas en el mundo. Vamos a hacer, doctor, una breve pausa. En este instante estamos conversando con el doctor Homer Mejía, que es el coordinador nacional de vigilancia de la Secretaría de Salud. Sus consultas en el 31 82 43 75, que pueden ser trasladadas en este momento y si es su caso, puede responderlas el doctor. Y en algunas zonas en donde, por ejemplo, no solo lo del COVID, también nos preocupa enormemente como medio de comunicación lo del dengue, porque estos casos se siguen incrementando en el país. Entonces, naciones, y no solo tan pobres como la nuestra, sino que estamos hablando de países desarrollados, Estados Unidos, Italia, España, en donde hay problemas permanentes, y cuántos otros más que podríamos mencionarles en este momento que tienen un ingreso per cápita muchísimo más alto que el nuestro, tienen problemas, y no digamos países pequeños económicamente como el nuestro, pero que no deberíamos de ser pequeños en cuanto al sentimiento de querer luchar para salir adelante, en que si logramos unirnos y luchar en contra de pandemias como lo del COVID, contra lo del dengue y otras más en áreas de la salud y seguridad, se pueden alcanzar esas cosas. Y permanentemente también estar hablando de la lucha contra la corrupción en el país, porque hay gente que se desencanta de ello porque dice, bueno, si se roban el dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó con esto de los hospitales? En forma paralela al hacernos estas consultas también hay que estar trabajando, hay que trabajar, dar el ejemplo y decir, sí puede el país salir adelante, que se enjuicien a esta gente que ha cometido actos irregulares, pero también en forma paralela a hacer acciones. Vamos a consultarle cuando regresemos sobre esto del hospital en San Pedro Sula que comienza a funcionar, cuando el hospital móvil, el de Tegucigalpa, y que han llegado también dos, el de Choluteca y el de Copán. El doctor Homer Mejía nos acompaña. Una pausa en nuestra señal de televisión. Nos quedamos a través de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, y también en nuestras estaciones de radio. Pausa breve. Volvemos en un instante.
Seguimos conversando con el Coordinador Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud, el doctor Homer Mejía. Doctor, antes de entrar en lo del dengue, porque también nos interesa, Jacinto Contreras de San Pedro Sula dice, las empresas no nos proporcionan mascarillas. Yo sé que, pero bueno, no nos proporcionan mascarillas y están muy caras. Yo no sé qué precio promedio puedan tener las mascarillas, la N95 o cualquier otra, porque aquí nos las facilitan y en la casa quien las compra pues realmente es mi esposa. Pero sí, yo creo que esto de la mascarilla debería de las empresas proporcionársela a los trabajadores, porque la gente que gana muy poco, es bien difícil estar comprando las mascarillas. Pero bueno, la consulta de Jacinto Contreras de San Pedro Sula. Bueno, perfecto. ¿Está en línea el doctor? Sí. Bien, solo le decía, doctor, una comunicación en nuestro WhatsApp de Jacinto Contreras que dice que las empresas deberían de proporcionar esto de las mascarillas. Yo entiendo que en la mayoría de las empresas, probablemente, eso es lo que creo, ¿no? Pero se está dando la mascarilla para los trabajadores. Es correcto, la mayoría de las empresas son responsables de proporcionarle las mascarillas con un control para sus empleados, el cual tienen que ir realizándolo semanalmente. De hecho, la mascarilla N95 es de uso exclusivo para trabajadores de la salud que están en contacto directo con el manejo de pacientes de la COVID. Luego hay otro tipo de mascarillas que según la labor que hagan, pueden ser utilizadas, pero en sí, respondiendo concretamente, cada empresa debe de ser responsable de poder brindar este tipo de insumo a sus empleados para poder garantizar dentro de sus instalaciones laborales el estado de salud de sus empleados. Entonces, esto es fundamental. Tendría que la Secretaría del Trabajo hacer algunas inspecciones, pero que sí es una responsabilidad de cada empresa. Por ejemplo, nosotros aquí generalmente se pasa una lista de asistencia en la cual la persona firma que recibe la mascarilla, y esto también ayuda a prevenir el contagio, sobre todo en aquellas empresas como Maquila, que están algunas funcionando en este momento, y en esto se evita probables conglomerados o pequeños brotes que les llamamos nosotros. Sí. Doctor Sandra Matute, ¿por qué? Y pregunta, y hoy nos hemos enterado también, dice, ¿por qué cierran la sala COVID de los hospitales de San Pedro? Bueno, entiendo que van a entrar o están ya funcionando el Hospital Móvil de San Pedro Sula, pero lo que apunta Sandra Matute, ¿por qué cierran, dicen, las salas COVID de los hospitales en San Pedro? Lo que se quiere hacer es que en los hospitales se maneje pacientes moderados o pacientes ya en una situación más complicada y poder descongestionar lo que es la saturación en cuanto al número de hospitalizados. Por esa razón, ya teniendo disponible este hospital, que tiene una capacidad de 450 camas aproximadamente, se puedan manejar ya casos de esta manera. Por esa razón se están haciendo este tipo de estrategias en algunos de los hospitales. Recordemos que los hospitales, generalmente la prestación de servicios que hacen, aparte de la consulta externa, es ingresar personas que llegan por una situación que no se puede resolver en el primer nivel de atención, o la red de salud se divide en dos niveles. El primer nivel, que corresponde a lo que popularmente nosotros conocemos como centros de salud, que son los de manejo ambulatorio, y la segunda red de atención, que es el nivel hospitalario. Entonces, los casos que lleguen a los hospitales deben de ser casos que ameriten ser hospitalizados, que recuerden que hay un costo, una carga médica de enfermedad que genera un día de estancia de estar en el hospital, y la saturación del número de personas que pueden ser manejadas a través de estas salas COVID, en este caso del Hospital Móvil, no le va a quitar el cupo a alguien que llega en una situación moderada o grave. Entonces va a haber mayor disponibilidad de lo que es según las camas que estén disponibles en ese hospital. ¿Cuándo entra en funcionamiento el Hospital Móvil de Tegucigalpa? Bueno, esa es una pregunta que nos estamos haciendo. Recuerde que igual al de San Pedro Sula lleva un proceso
de que se tiene que formar una comisión de personas, de trabajadores de la salud, junto con otros garantes que den el visto bueno que ya se cuentan con todas las condiciones para atender a un paciente. Luego también las condiciones que van a disponer los trabajadores de la salud para poder ofertar ese servicio y que contenga con todos los insumos necesarios, oxígeno, que haya también la disponibilidad del traslado de lo que es la forma en que van a llevar estos tanques de oxígeno para poder tener abastecidos ahí. Entonces se tiene que conformar una comisión. Recuerden que para que el Hospital Móvil de San Pedro funcionara se llevó cierto periodo de tiempo, igual va a ocurrir en el Hospital de Tegucigalpa. Esperemos que sea en menos tiempo a lo que llevó funcionar el Hospital Móvil de San Pedro Sula, pero que se debe de reunir todas las condiciones antes de brindar un servicio a la población. Entonces nosotros estamos trabajando a través de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, un equipo que ya ha conformado para que se estén haciendo las inspecciones, que ya esté con todas las condiciones de poder ofrecer un servicio. ¿Qué otras acciones están realizando la Secretaría, aparte de estos nuevos laboratorios en Copán y Atlántida, para tener un mejor y un mayor control con esto de la pandemia del COVID-19? Sí, hay una parte importante que es el fortalecimiento en el diagnóstico laboratorial a través del PCR de tiempo real. En este momento, en el departamento de Cortés, se está realizando PCR en tiempo real. Acá en la capital está en proceso ahorita de terminarse la habilitación del espacio donde será ubicado el equipo de laboratorio para poder procesar muestras de PCR en el departamento de Copán y en el departamento de Atlántida. Teniendo desconcentrada esta técnica de diagnóstico molecular, el laboratorio en Copán va a poder procesar sus muestras a los departamentos de Ocotepeque, de Lempira y a ellos mismos, teniendo más expedito el resultado. En el departamento de Atlántida va a procesar las muestras del departamento de Colón, de Islas de la Bahía y de Gracias a Dios y del propio Atlántida. Esto nos permite tener un resultado de manera más rápida, facilitarle el acceso a la población, a aquellas personas que viven en lugares postergados que demoran 4 horas o más para poder llegar a un establecimiento de atención médica. Y lo que estamos haciendo es descentralizando esta técnica para facilitar de una manera más pronta el diagnóstico en cuanto al resultado por PCR. También la Secretaría de Salud está coordinando con la Organización Panamericana de la Salud la adquisición de pruebas de antígenos, que son pruebas que permiten también tomar una muestra a través de hisopado y tener un diagnóstico si la persona es portadora del virus del SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad de la COVID. Y estas están coordinándose la adquisición, pero que también van a tener indicaciones puntuales a qué personas se la vamos a aplicar, en qué periodo de tiempo son aplicables, y también sobre todo a las personas de difícil acceso, que vamos a facilitar esto en los departamentos de Gracias a Dios, allá en la zona de La Mosquitia, para que puedan también aplicar este tipo de pruebas, ya que son lugares dispersos, así como también el departamento de Olancho, que hay gran extensión territorial, que tenemos población ahí y que son dispersas. Entonces la Secretaría de Salud está trabajando con los aliados, con la Organización Panamericana de la Salud, con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con países cooperantes también que nos están apoyando con equipo de laboratorio para poder tener ya desconcentrada esta técnica y tener ya un fácil acceso a lo que es la población hondureña. Estamos conversando con el doctor Homer Mejía, coordinador nacional de vigilancia de la Secretaría de Salud. Vamos a cumplir con la última pausa. Regresaremos como si fuese poco a esto de la pandemia del COVID-19. En el país estamos enfrentando en el área de la salud una problemática enorme. Total de 7 departamentos han sido declarados en emergencia, 2 de ellos permanecen en estado de alerta en epidemia, por lo del dengue. El dengue también mata igual o más que la COVID. El doctor Homer Mejía, al regresar, profundizará
poco más sobre esto en los departamentos que se están enfrentando mayor número de problemas con dengue. Niños, adultos, en términos generales está atacándolos a todos. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud y cuáles son las recomendaciones que se hacen también a la población que nos está viendo en este momento? Insisto, no solo el problema de la COVID, que es algo a nivel mundial, pero en forma local, a nivel interno, estamos enfrentando también esta dificultad con lo del dengue. Volvemos, pausa en la televisión abierta, por supuesto nos quedamos a través de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, y la pausa incluye también nuestras estaciones de radio Tegucigalpa y San Pedro Sula para la zona central y norte del país. Ya regresamos con nuestro invitado. Bueno, hay una consulta que se ha formulado y antes de entrar al tema del dengue en forma específica, doctor, la prueba antígena, ¿qué precio tiene? ¿Se están practicando? ¿Cuál es el costo y en qué periodo de tiempo dan el resultado? Nos están preguntando en este momento. Bueno, aquí, licenciado, el costo de lo que es una mascarilla dependerá dónde la compre también. Hay mascarillas inclusive que están costando 300 lempiras, hay mascarillas que cuestan ahora 60 lempiras, 95 lempiras. Por ejemplo, si quiere una N95 aproximadamente anda en unos 100 lempiras, 150 lempiras. Por eso le digo, dependerá del lugar donde la compre, pero ahora han bajado los precios de las mascarillas. Al principio de la pandemia eran unos precios totalmente exagerados, la verdad que muy exagerados. Ahora una N95 usted la encuentra por 100 lempiras, que es el precio mínimo, y ya máximo anda en unos 150 lempiras. Hay mascarillas con respiradores un poco más estrambóticas porque tienen hasta colores, de varios colores, que eso dependerá del gusto y de la capacidad económica de la persona, 300 lempiras. Y las otras mascarillas que no son N95, pero que igual sirven para poder protegernos de poder adquirir el virus, andan aproximadamente entre 30 y 65 lempiras. Entonces, es variable. Recordemos que las mascarillas N95 son de uso exclusivo para trabajadores de la salud, porque están en contacto permanente con personas que tienen el virus, están atendiéndolas en la cama y los fluidos están más cercanos de una persona hacia la otra, por esa razón. Pero una mascarilla puede ser no N95, que la población normal que circula, que está en su casa, puede utilizar. No es necesario una N95. Entonces, como le digo, las aplicaciones de la N95 en aquellas personas que la puedan comprar, excelente. Que no es necesario. Podemos utilizar una mascarilla menos la N94, la KN94, y esa nos va a proteger también de la transmisión del virus. Lo que pasa es que en trabajadores de la salud recordemos que hay mayor contacto con el manejo de pacientes y por eso se exige de que sea N95. Recordemos que el uso de la mascarilla, la función de la mascarilla es un método de barrera que impide que el virus entre a través de la cavidad oral o de las fosas nasales, y eso es una de las funciones. Esto ya nosotros, con la experiencia de la pandemia que tuvimos en el 2009 de influenza, nos dejó lecciones aprendidas, y esto del uso de la mascarilla, la función es prácticamente como un método de barrera para evitar que el virus pueda entrar a través de la cavidad oral o de la fosa nasal. ¿Esta prueba antígeno se está practicando ya y qué costo tiene? Las pruebas de antígenos todavía no las estamos practicando. Estas van a ser reguladas. Estamos coordinando con el ARSA también, porque queremos que no se vaya... Como usted sabe siempre, a veces en el país cuando se introduce sobre todo lo de métodos de diagnóstico laboratorial tienen un costo elevado. Recordemos las pruebas de diagnóstico temprano a través de detección de anticuerpos contra la COVID-19. Estas pruebas que se parecen a las de embarazo, nada más que era a través del pinchón de obtener una muestra de sangre y pinchar el dedo.
Estas pruebas llegaron a costar hasta 1.500 lempiras. Ahora usted va a un laboratorio privado, andan costando entre 700 o 800 lempiras. Sin embargo, las pruebas de antígeno en este momento no se están realizando en el país. No conocemos todavía si a través del ARSA se va a regular para los laboratorios con algunas supervisiones y cuál va a ser el costo. En este momento sí estamos coordinando a través de la OPS la adquisición de un número considerable de pruebas para poder hacerlas de manera gratuita a la población hondureña, en la cual la Secretaría de Salud la va a distribuir a todos los 18 departamentos del país para que se tenga acceso a esta prueba de antígeno que está recomendada por la Organización Panamericana de la Salud para la detección del virus del SARS-CoV-2. Nada más que estas pruebas van a tener algunas indicaciones, como por ejemplo, ser indicadas a las personas que tienen síntomas. Ya para las personas asintomáticas, generalmente la prueba no es muy buena. También para aquellas personas que tienen un difícil acceso a los servicios de salud, en el caso de La Mosquita, en el caso de Olancho, algunos municipios de Lempira, de Copán o Cotepeque. Y también la otra cuestión, desde el periodo de que inicia la fecha en que inicia los síntomas hasta el 5º o 6º día que es indicado en esto. Entonces, es una situación que nosotros estamos coordinando con el ARSA. Estaremos también dando los lineamientos a todas las personas responsables en el tema de salud en cada departamento para que se puedan aplicar estas pruebas de manera gratuita. Perfecto. Doctor, fase epidémica. En dengue hay 2 departamentos, Olancho y El Paraíso, pero hay 7 que están en una fase crítica. Colón, Francisco Morazán, gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, Ocotepeque y Valle. ¿Cuáles son las recomendaciones y lo que está haciendo la Secretaría para tratar de enfrentar este problema que estamos viviendo en este momento, especialmente con mayor énfasis en estos departamentos que le he mencionado? Sí, usted acaba de mencionar, nosotros semana a semana estamos monitoreando el comportamiento del dengue y hemos observado que solo en la semana epidemiológica 40 hubo un número de 408 casos de dengue. De esos 408 casos de dengue, 24 de ellos son dengue grave, a lo que nosotros en la vieja clasificación le llamábamos dengue hemorrágico, y que ahora a nivel mundial esta clasificación ha dado a que de los 408 tenemos que 384 de ellos son dengue sin signo o con algún signo de alarma, y 24 de ellos son casos de dengue grave. La importancia en el dengue grave tiene que ser una búsqueda de atención médica oportuna por parte de las personas que tengan esta enfermedad, porque es la que puede llegar a complicarlo y puede llegar a morir. Los departamentos que están en fase de alerta, así como los 2, Olancho y El Paraíso, en fase de epidemia, y lo que es fase de alerta, como mencionó Colón, gracias a Dios, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Valle, y también el departamento de Intibucá. Usted se dirá, ¿por qué Intibucá si es helado? Hay municipios del cordón fronterizo de Intibucá que tienen un clima caliente, casi similar como la zona sur. Y estos municipios en este departamento de Intibucá tienen un clima propicio cuando estos factores climáticos, que llueve, sale el sol, facilita el crecimiento rápido del vector. Ahora, ¿qué estamos haciendo como Secretaría de Salud? Estamos coordinando con la población en el sentido de aplicación de BTI, que es un producto para eliminar la larva, el proceso cuando inicia a formarse el zancudo. Se están también realizando operativos de fumigación en aquellos barrios o colonias donde se encuentran ya mapeados en estos departamentos que tienen el número considerable de casos de dengue, para eliminar el vector en su fase adulta, o sea, el zancudo adulto. Y se están haciendo también las inspecciones en los lugares donde se almacena agua para poder ver si hay un índice de infectación larvario, que los técnicos en salud ambiental
son parte del equipo de los trabajadores de la salud en estas acciones puntuales de campo para poder determinar qué tanto hay el riesgo en esa vivienda donde se almacenan o recolecta agua para tomar las acciones. La otra es pedirle el complemento a la población, es en eliminar los criaderos de zancudo, botellas, latas, llantas o cualquier objeto que pueda almacenar agua cuando llueve y que ahí viene el zancudo hembra, Aedes aegypti, y va a depositar sus huevecillos y ahí empieza la reproducción de este vector. Por lo tanto, la población debe de seguir organizándose con los patronatos en esos barrios y colonias y seguir continuando estos operativos de limpieza en cunetas, eliminando posibles fuentes de criaderos de zancudo. Estas acciones de las limpiezas de cunetas que realizan los diferentes patronatos en varios barrios y colonias tienen un impacto positivo y hay que continuar con esa buena actitud que realizan los habitantes de esos barrios o colonias. Y a la población decirle también que si tienen terrenos donde hay maleza, tienen que también enviar a limpiar esos terrenos porque ahí hay latas, se acumulan objetos que pueden almacenar agua y esto también puede generar como un foco de infección para que el vector se reproduzca y pueda transmitir la enfermedad. Entonces, las acciones que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud es proporcionando el BTI, porque ya no estamos aplicando abates, sino que el BTI, haciendo las campañas de fumigación, pero sí necesitamos también que la población nos ayude dando su complemento en la eliminación de los criaderos de zancudo. Se está dando promoción de la salud a través de los diferentes medios, tal es el caso en este momento que usted nos ha brindado este espacio de comunicación para que los televidentes a nivel nacional nos puedan escuchar y que la promoción en el sentido a través de canales de comunicación televisivo y radial locales estemos promocionando la eliminación de criaderos de zancudo, tapando los lugares donde se almacena el agua para evitar que el zancudo llegue, porque el zancudo no solamente está en el agua sucia, también está, este zancudo tiene también unas preferencias por el agua limpia. Entonces, recordemos que en las horas de la mañana, prácticamente, y en las horas de la tarde, ya como a las 5 de la tarde, de la mañana, entre 7 a 9 y entre 5 a 7, es donde el vector está en su mayor actividad y generalmente la población que se encuentra en este horario son niños y adultos mayores. Tenemos 9 decesos registrados ya por dengue, 4 de ellos en el departamento de Cortés, 4 en Francisco Morazán y 1 en El Paraíso. 5 de ellos son en menores de 9 años, 2 de 14 años y 2 de 15 o más. Entonces es fundamental que nosotros estemos previniendo esta enfermedad y también hablar de las manifestaciones clínicas porque tiene un parecido al COVID y a influenza. El dengue tiene algunas manifestaciones clínicas que lo diferencian, como por ejemplo el dolor retroocular, o sea, las personas sienten como que el globo ocular ya va a salir, que pesa, que duele, un dolor intenso. Es una característica clínica de esta enfermedad del dengue, y también la presencia de rash en el abdomen, una especie de sarpullido, unas lesiones de color rojiza. Estas son características de dengue. Y en el caso de dengue grave va a haber vómito y dolor abdominal. Entonces, cuando una persona presenta estas manifestaciones clínicas, lo primero que tiene que hacer es tomar litrozol, sales de rehidratación oral que llamamos nosotros litrozol, que se puede preparar de forma casera en la casa con limón, sal y azúcar. Los establecimientos de salud lo están proporcionando a la población que lo demande de manera gratuita y lo venden también en establecimientos de las farmacias para que la persona que lo pueda comprar. Hasta hay de sabores y de colores. Entonces lo importante es la hidratación porque contiene sodio, cloro y potasio, elementos fundamentales para mantener en actividad el organismo. Esto es fundamental, el poder buscar una atención médica oportuna. En el caso de la COVID, pues recientemente ya las personas tienen igual dolor de cabeza intenso, pero hay pérdida del olfato, pérdida del gusto y el dolor de garganta es más intenso. Entonces, las medidas que la Secretaría de Salud está realizando en estos 7 departamentos que están en una fase de alerta para evitar que lleguen y se suben a los 2 departamentos que están en epidemia como Lancho El Paraíso,
son estas acciones puntuales que acabamos de mencionarle, licenciado Zelaya. Doctor, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado una vez más. Insistimos el educar a la gente, el decirles, miren, por favor, en esto del dengue y en esto también de la COVID, es impresionante, 408 casos de dengue solo en una semana. ¿En una semana? En una semana, sí, no, en una semana. Es preocupante. Entonces, es fundamental que la gente elimine los criaderos de zancudo. Aquí es donde uno le dice, la labor de los patronatos en los diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, en cualquier parte, la gente tiene que involucrarse. La manera misma en que tome participación y en que la gente denuncie, hay terrenos baldíos, si los mismos propietarios no lo quieren limpiar, denúncienlo en la alcaldía, que va en su alcaldía, que lo vayan a limpiar y que le cobren multa. También eso es importante, las limpiezas de cunetas es determinante. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el criadero de zancudo. Y en lo de la COVID, pues hombre, ya se sabe distanciamiento, usar también la mascarilla y el lavado de manos permanente. Así que lo dejo, doctor, con sus palabras finales, agradeciéndole una vez más el que siempre está dispuesto cuando les solicitamos, usted, la ministra o cualquier otro funcionario de la Secretaría, para tratar de mandar este mensaje positivo a la población y en el sentido que tenemos que cuidarnos permanentemente para tratar de evitar el dengue y el mismo COVID-19. Sí, muchas gracias. Como siempre, nosotros vamos a estar abiertos y disponibles a los espacios que ustedes nos brinden, porque es la manera de cómo impactar con mensajes preventivos en temas de salud. Con el caso de la COVID-19, debemos de irnos acostumbrando a usar la mascarilla, porque este virus no va a desaparecer. Este virus de repente va a quedar circulando de una manera estacional, o sea que se va a volver una enfermedad endémica. ¿Y qué es una enfermedad endémica? Es como, por ejemplo, cuando vamos al Valle de Aguán, que es fijo que ahí vamos a encontrar malaria en cualquier mes del año, o sea que va a estar permanentemente. Por lo tanto, debemos de continuar responsablemente con el uso de la mascarilla. Esto va a evitar que incrementen el número de contagios y sobre todo evitar una muerte, que eso es lo que nosotros tratamos de lo más importante, lo que es la vida de un ser humano. En el tema del dengue hay que eliminar aquellas fuentes de criaderos, esas latas, esas botellas, esos lugares que pueden almacenar agua y que no los utilizan. Hay que eliminarlos cuando pase el tren de aseo o tratar de enterrarlos en un lugar donde no pase el tren de aseo para poder evitar que estos criaderos puedan ser fuente de foco de infección. Mantener lo que es la parte de prevención con respecto a la limpieza de las cunetas, eso es fundamental. La eliminación de posibles fuentes de criadero en las cunetas, estas acciones que hacen los patronatos, hay que felicitarlos, hay que seguirlas haciendo para que se sigan desarrollando. Estimado doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Zelaya. Saludos, buen día. Estimado amigo, el doctor Homer Mejía nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo, coordinador nacional de vigilancia de la Secretaría de Salud. Ethel Valladares, Alejandra Rivera continuarán hasta las 9 en punto de la mañana con Hola Honduras. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV. Gracias por acompañarnos. Les esperamos también mañana en otro diálogo. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todas y para todos, y una vez más al doctor Homer Mejía, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Diálogo con Jorge Zelaya.